El pueblo que tuvo a Dios. Entre toda la amalgama de creencias y dioses, también hubo un pueblo que marcó la diferencia rindiendo culto racional al Dios verdadero. Pero hagámonos una pregunta para despejar cualquier duda. ¿Cómo conocer esa diferencia y saber cuál era el Dios verdadero? No conocer esa diferencia ha sido un problema de la humanidad que perdura hasta hoy. A diferencia de aquellos que creaban un Dios, escogían o tomaban cualquier cosa para orar, ese pueblo fue creado, escogido y separado por alguien más poderoso que ellos. Por la época en que se dan los primeros pasos para crear un pueblo muy especial, ya la humanidad está inmersa en la idolatría. Así que el Dios vivo de los cielos determina darse a conocer por medio de un hombre llamado Abraham. Esto no solamente lo hizo con Abraham, sino que lo hace con todos los seres humanos hasta hoy. La Escritura dice: les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová Dios, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre: aquí estoy, aquí estoy. Entonces, mientras los otros pueblos tomaban cualquier cosa y lo convertían en un dios imaginado y creado por mentes y manos como Zeus, Diana, Minerva, Buda, Nisroch, Dagón, etc., el Dios real se presentaba a la humanidad para que entendieran que Él era el verdadero, el único, el que había creado todo lo que existe. La mente humana no se conformaba con crear dioses atribuyéndoles poderes que no tenían, sino que también elevaba a los hombres al nivel de dioses, como lo hizo con los faraones y los césares. Como decíamos atrás, este pueblo es formado a partir de un hombre sacado de la idolatría que existía donde habitaba. Dice así la Escritura en Génesis 12:1. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Abraham se encontraba en la ciudad de Ur de los Caldeos, junto al río Éufrates, cerca al Golfo Pérsico, en lo que hoy es Irak. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Abraham fue llevado a unos 800 kilómetros hacia el occidente, muy cerca al mar Mediterráneo. Llegaron a Canaán y pasó Abraham por aquella tierra. Allí el Dios vivo le dio la tierra para sus descendientes, pero aquellos que vinieran de su hijo de Isaac. Jehová le dijo: yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Era lógico suponer que ese hombre y sus descendientes necesitarían una tierra donde habitar, pero aunque Isaac tuvo 2 hijos con su única esposa Rebeca, Esaú y Jacob, fue este último el elegido para formar el pueblo que el Señor Dios quería que le adorase. Fue también el mismo Jehová el Señor quien le cambió el nombre de Jacob por el de Israel. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Viendo el Dios omnipotente el paganismo y la idolatría en la que estaba la humanidad, quiso enseñar también cómo debía ser esa adoración, ese culto racional al único Dios vivo de los cielos, y que a la vez se transmitiera a los descendientes según la línea de Isaac y Jacob, o Israel. Esto debía ser también para toda la humanidad. Por causa del hambre y con orden de Dios, Israel se fue para Egipto con toda su familia, y allí se multiplicaron en gran manera durante 400 años. Entonces Dios escoge a un hombre llamado Moisés y le encarga la misión de sacar de Egipto a ese pueblo que sobrepasa ya los 2 millones de personas y llevarlos a la tierra que había prometido a Abraham y sus descendientes. Dios le presentó como: yo soy el que soy, Jehová, el Dios de los hebreos. Por el camino le ordena a Moisés que comience a poner por escrito las vivencias del pueblo, las ordenanzas y estatutos necesarios para ese culto racional. Éxodo 17:14 afirma: entonces Jehová Dios dijo a Moisés: escribe esto para que sea recordado en un libro.
Dichas ordenanzas incluían sacrificar animales a Jehová de los ejércitos, como su único Dios cuando le adorasen. Sin embargo, no era un acto caprichoso del Señor, ni mucho menos salvaje, sino como sustitutos. Era el preludio o la sombra de un verdadero y gran sacrificio que alguien sin igual y de ese pueblo haría muchos siglos después. De esto hablaremos más adelante. Los descendientes de Abraham, Isaac e Israel se convertirían en una gran nación en la tierra de Canaán. Este pueblo fue poseedor de la palabra escrita revelada del único y verdadero Dios. Esa palabra escrita es la Biblia, tal como la conocemos hoy. El pueblo de Israel tuvo una relación tan cercana con su verdadero Dios que camino a la tierra prometida, mandó ubicar a toda la multitud en un lugar estratégico y se dirigió a ellos hablándoles directamente de una nube. De ellos vino quien era la palabra viva, Jesús de Nazaret. Afirma la Biblia que con Moisés hablaba constantemente y cuando Moisés murió, lo siguió haciendo con el sucesor Josué. Cuando ya estaban en la tierra prometida, la Escritura afirma que se comunicaba con varios reyes, sacerdotes y profetas. Luego tomó forma humana y se paseó por la tierra unos 33 años. Entonces permitió que esa parte humana que había adquirido por medio de una mujer llamada María tuviera una muerte horrenda en el objeto llamado cruz como parte del propósito de su venida. Después de 3 días resucitó y con un cuerpo glorificado regresó al cielo de donde había venido. Ese es el Dios real que millones de personas conocemos y adoramos hoy y que otros tantos millones desconocen todavía. Los vecinos de Israel se equivocaban con el Dios de ellos. Creían que era uno más como los otros ídolos. En cierta oportunidad los filisteos se robaron el arca que tenían los israelitas y la llevaron a su tierra como trofeo de guerra. Pero solo consiguieron que el Dios verdadero destruyera a Dagón en el mismo templo, su preciado ídolo, y causara entre ellos una gran mortandad. También ocurrió en los tiempos del rey Acab, cuando el profeta Elías retó a cientos de profetas paganos y obtuvo un respaldo sorprendente que solo podía darle un Dios vivo y nunca ídolos muertos. Dice la Escritura que Elías en el monte Carmelo clamó a Jehová su Dios para que cayera fuego del cielo y quemara el sacrificio que había preparado. Eso no lo pudieron hacer los dioses de los paganos porque solo eran ídolos muertos. Durante ese periodo, Ben-Hadad, rey de Siria, tuvo una guerra con Acab, rey de Israel, y fue derrotado. Este creyó que el Dios de los israelitas era un Dios de los montes. Dice así la Escritura: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Si peleáramos con ellos en la llanura, de seguro los venceremos. Sin embargo, los asirios fueron vencidos igual que cuando habían peleado con ellos en los montes. Otro caso no menos interesante le ocurrió a Sennacherib, rey de Asiria, 681 a.C. Este rey había invadido Judá y estaba por tomar a su capital, Jerusalén. En una dura y atrevida carta que mandó al rey Ezequías, llena de amenazas, decía que ningún dios de los otros reinos que venía destruyendo había podido librarlos de él y tampoco lo podría hacer el Dios de los israelitas. Creía que este era como los otros de madera y de piedra que destruía y arrojaba al fuego cuando tomaba los pueblos. Ocurrió que estando acampados, Jehová el Señor mandó un ángel desde el cielo y por la noche exterminó a 180,000 soldados de aquel ejército, dejando con vida solo al rey para que volviera a su tierra. Sus desgracias no terminaron allí, pues sus propios hijos lo mataron estando en el templo de Nisroch, su dios. Este pueblo, que es el Israel actual, también se conoce como el pueblo judío. El término judío no se origina como hombre perverso, sino como un gentilicio, dado que descienden del cuarto hijo de Jacob con Lea, llamado Judá, en cuyo territorio quedaba y queda todavía Jerusalén, su capital. Aunque Israel eran 12 tribus, la tribu de Judá tuvo mayor preponderancia al conformar el reino del sur junto con la tribu de Benjamín, permaneciendo fieles
a los reyes descendientes de David a Jerusalén, su capital, donde estaba y donde se encontraba el templo de Jehová Dios hasta que vino el exilio en Babilonia. De esta tribu descendía Jesús como hombre, por eso Jesús era judío y del pueblo de Israel, aunque como está escrito, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese pueblo rechazó a su Mesías. En los tiempos del Señor Jesús, Israel era solo una provincia bajo el dominio del Imperio Romano, donde había un gobernador, Poncio Pilato, no solo como su representante político, sino también como militar y como juez. Varias décadas después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, los judíos iniciaron una rebelión contra Roma, pero lo único que lograron en el año 73 de nuestra era fue la muerte de millones de ellos, la destrucción del preciado templo y huir hacia diversas partes abandonando su territorio, lo cual duró hasta el siglo XX. Aquí se cumplió una profecía dicha por Jesús de que sería destruido el templo, no quedando piedra sobre piedra. La Escritura nos enseña que los judíos en el juicio contra Jesús también pidieron que cayera la sangre sobre ellos. Fue hasta 1948 que gracias al concierto de varios países, el pueblo de Israel pudo regresar a su tierra después de 19 largos siglos de vagar errantes por el mundo, sufriendo toda clase de persecuciones. Esta tierra era la misma prometida a Abraham, Isaac y Jacob, pero que dicho también, solo era una pequeña porción donde había más desierto que tierra fértil. Ya no era la misma que producía leche y miel. Pero los israelitas transformaron en poco tiempo el territorio en oasis de riqueza, aunque es el único país que no posee petróleo en una región que es la mina del hidrocarburo. En su divagar, los judíos recibieron los peores adjetivos, expulsiones, persecuciones e intentos de exterminio como el de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sus enemigos después de la venida de Cristo han sido romanos, católicos, árabes, nazis, comunistas y los llamados ateos. Para incluirlos en un solo grupo, podemos decir que han sido todos los que no son judíos, unos más que otros. Entre las cosas interesantes de este pueblo hay algo que sorprende a muchos investigadores. Los israelitas o judíos lograron sobrevivir sin perder su raza, sus creencias, su cultura, sus costumbres y su idioma, entre otros valores, algo que para otros pueblos ha sido imposible. Lo que el mundo no sabe es que ese es el cumplimiento de una profecía del Dios Altísimo dada en la promesa a Abraham en Génesis 13:15 y por medio del profeta Jeremías capítulo 23:3. Esa es la razón por la cual algunas naciones del mundo se pusieron de acuerdo para que los judíos regresaran a su tierra y constituirse nuevamente como nación en un día. Otro caso curioso es que en pocas décadas Israel se convirtió en potencia mundial a pesar de tener tan pequeño territorio, solo unos 22.000 kilómetros cuadrados, y recibir varios ataques para acabarlos. Los israelitas han recibido varios premios Nobel, mucho más que otros países que llevan siglos de existencia. Ese es el pueblo de Israel, el pueblo que recibió la ley y los estatutos de parte del verdadero y único gran Dios, Jehová de los ejércitos. Como conclusión, ese es el pueblo que sí tuvo al soberano y todopoderoso Dios, el pueblo que recibió la Escritura, el pueblo testigo ante el resto del mundo que existe un Dios que es real y que es espíritu. Bendito Jehová el Señor, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Este salmo fue escrito por el rey David hace cerca de 3000 años, y en otro salmo dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya.